Entonces, la clase pasada habíamos estado viendo sobre el inglés simple, ¿no? Uno de los injertos es un tipo de propagación asexual que consiste en unir dos partes de tal manera que se comporten como una sola planta, ¿no? O sea, son dos partes, uno es el patrón y la pluma, la aguja, que es la parte de arriba, ¿no? El patrón viene a ser el soporte, ¿no? Y como habíamos dicho, entonces el inglés compuesto viene a ser parecido al inglés simple, ¿no? Donde acá donde se tiene que hacer las mismas las siguientes acciones o actividades. Uno, cuando vamos a hacer un injerto, lo primero que tenemos que hacer es la preparación del patrón, ¿no? Para poder injertar, ¿no? Sacar las ramas, de tal manera que cuando yo haga los cortes, entonces no tengamos problemas, ¿no? No tengamos problemas de que haya hojas, de repente pincharlos, por ejemplo, cuando se trata de frutales, por ejemplo, cítricos, ¿no? Y después de que preparamos el patrón, ya entonces vamos a hacer los cortes en el patrón, después vamos a hacer los cortes en la pluma o aguja, después vamos a hacer la inserción del patrón con la pluma o aguja, y después hacemos el atado del injerto, ¿no? Como les decía, entonces es parecido, ¿no? Son parecidos entonces al inglés simple. Por ejemplo, acá lo que tenemos son dos cortes. Si yo lo uno, entonces ese significa, y lo amarro, entonces ese significa un inglés simple, ¿no? Como ustedes pueden ver, entonces los cortes en el patrón, este es el patrón, la que está en el suelo, ¿no? Es un corte en bisel, ¿no? En bisel. Y ustedes pueden ver, los cortes son precisos, ¿no? Precisos, no hay ninguna ojiva acá, ¿no? Ninguna cosa sobresalida, porque si no, al ponerlo en contacto, entonces va a levantar y no van a entrar en íntimo contacto, y por lo tanto, entonces el injerto no prendería, ¿no? Entonces, tanto el patrón como en la yema, la pluma o aguja, entonces tienen que ser los cortes precisos en bisel, ¿no? Entonces, lo que decíamos ya en la anterior, si nosotros lo hubiésemos unido, entonces ese significa el inglés simple. El inglés compuesto ya viene a ser este tipo de cortes transversales, ¿no? Acá, ¿no? Casi a una cuarta parte, entonces, de la punta, ¿no? Y también una cuarta parte de la punta, de tal manera, entonces, que estos cortes se realizan, ¿no? Con la finalidad entonces de poder insertar. O sea, algunos le dicen también tipo lengüeta, ¿no? Tipo lengüeta, y entonces esa es la diferencia entre un inglés simple y un inglés compuesto, ¿no? El inglés compuesto, vuelvo a repetir, no se hace estos cortes, este tipo de corte. Entonces, después el siguiente paso, insertamos, ¿no? Insertamos, ¿no? El patrón y la pluma a la aguja, y de tal manera que está insertado, ¿no? Este es un poquito más seguro que el inglés simple, porque el inglés simple un poco se puede mover, pero acá ustedes pueden ver, ¿no? Acá no tenemos que utilizar la mano, ¿no? Para poder soportar, porque se pueda caer, entonces, y la verdad que hay un poco más de contacto, ¿no? Un poco más de contacto entre el patrón y la pluma o aguja, ¿no? Entonces ya están insertados. Una vez insertado, entonces procedemos entonces al atado, ¿no? Al atado. El atado se hace con la finalidad entonces de apretar un poco y que haya un íntimo contacto. Además, este tipo de atado también nosotros tenemos que cuidar de amarrar bien, de tal manera que no pueda entrar agua, ¿no? Porque una vez que entra el agua, entonces ahí va a haber problemas, entonces, ¿no? Ahí va a haber problemas. Entonces ese es el procedimiento entonces que nosotros tenemos que realizar en el inglés compuesto, ¿no? Y aquí tenemos un video donde vamos a poder ver entonces también el proceso, ¿no? El proceso, y luego seguramente ustedes van a traer su material para que poder realizar, ¿no? Poder realizar entonces los cortes
y ustedes puedan traer también una evidencia de haber realizado este tipo de injerto, que se realiza principalmente en frutales como el mango, el palto, ¿no? También se pueden hacer en manzano, ¿no? En manzano también se puede hacer, en pera, ¿no? En membrillo, ¿no? Se pueden hacer entonces este tipo de injertos. Entonces, y eso, y seguramente la próxima vez vamos a hacer la práctica. Entonces, muchas gracias entonces por su atención.